Este es el hotel. Está mamado. Bruce. Una área de recepción. Y aquí está Soledad. Hi, Soledad. Este es una estatua del Cuyurriti, mamado. ¿Dónde la salen por allá? Sí, y este es el hotel. Aquí estamos con un ambiente de internet. Y acá la Virgencita. Ok, señorita, vamos a salir un ratito. Y este es el hotel. ¿Lo dejo la llave? Sí, déjala en el. Ok, señorita, muy amable. Gracias. Estoy filmando ya. Ya, así. Acá está Soledad. Preparando su mate de coca. Y este es el comedor. Mañana tenemos buffet. Está bonito el hotel. Alright. Let's go. Está Bruce. Let's go. Esta planta. Alright. Ya regresamos, ¿no? Y acá están las callecitas cusqueñas. Bonitas, Recién estamos saliendo. Cusco. Y este es el hotel Abus Dream, 3 estrellas. Ok. Let's go. Hi. Los más importantes en Sudamérica también. En el valle donde se encuentra la ciudad del Cusco, nació también la civilización inca. Gran parte de las construcciones, parques arqueológicos, sitios arqueológicos que vamos a visitar consistirá en construcciones incas. La civilización inca nació también en el valle del Cusco, aproximadamente a principios del siglo XIII. De acuerdo a datos científicos y estudiosos del tema, se cree que hubo una civilización llamada Huari que nació en el norte del Cusco, que en su periodo de expansión, que fue a principios del siglo XIII, llegó a establecerse en la ciudad del Cusco, encontrándose con otras 4 etnias más en la ciudad del Cusco, los cuales fueron llamados Lucre, Chanapata, Marcavalle y Quilque. De acuerdo a todos los especialistas, hubo una gran fusión entre estas culturas, naciendo a principios del siglo XIII lo que es la civilización inca, que tuvo un periodo de tiempo de 3 siglos aproximados, finalizando con la visita de los españoles en 1532. Vean, mis amigos, al lado izquierdo, antes de proseguir con mi explicación, look at in the right side. You can see one beautiful archaeological complex that is called Sacsayhuaman, considered the greatest construction built by the Incans in the 15th centuries.
one huge Inca temple, because for building that Inca temple, the Incans needed huge and heavy rocks. The heaviest ones, they have more than 120 tons of weight. If you haven't been yet there, I recommend you to visit that. It's really beautiful one. Amigos, ese parque arqueológico que ustedes observaron al lado derecho de nuestro web, si se ve todavía parcialmente, es llamado Sacsayhuamán, considerado el templo más grandioso construido por los incas en el siglo XV, ya que para su construcción se han requerido rocas tan pesadas que sobrepasan entre las más pesadas las 120 toneladas de peso. Un templo muy impresionante que personalmente se los recomiendo conocer en sus próximos días, si aún no estuvieron ahí. Bien, mis amigos, prosiguiendo con mi explicación, el periodo de la civilización inca finalizó en 1532, ya que en 1532 tuvimos la visita de los españoles y luego posteriormente pasamos al periodo colonial, que fue de 1532 al 28 de julio de 1821, y actualmente ya vivimos el periodo republicano. Pero datos históricos que escritos a principios del periodo colonial, cuando fue visitado por primera vez la ciudad del Cusco el 15 de noviembre de 1533, en este año empezamos a tener las primeras crónicas escritas acerca de la ciudad del Cusco. Y toda esta información, que es una información histórica que se utiliza actualmente por muchos historiadores, nos cuentan y nos comentan sobre la descripción de la ciudad del Cusco. Nos cuentan que la ciudad del Cusco fue una de las ciudades más grandes encontradas en el territorio inca. La ciudad del Cusco fue considerada la capital del imperio de los incas. La ciudad del Cusco fue una de las ciudades más ricas, más decoradas, consideradas entre las más sagradas de entre todas que habían construido los incas. Se habían llegado a construir dentro de esta ciudad grandes templos, palacios, lugares astronómicos, hermosísimos lugares, muchos de ellos decorados con abundante oro y plata, ya que era por ser la capital de los incas, fue decorada completamente con abundante metal precioso, que fue el oro y la plata. Muchas descripciones nos hablan acerca de esta ciudad, pero a la llegada de los conquistadores en 1532 llegó un nuevo sistema social, político, administrativo y una nueva religión. Especialmente la nueva religión, la religión católica, su propósito fue desaparecer a la religión inca. El sistema que se tomó para desaparecer a la religión inca fue destruir y tirar abajo y desaparecer cada una de las construcciones sagradas y religiosas de los incas. Es muy importante saber que la civilización inca fue considerada como una civilización politeísta. Grandes templos, palacios, lugares astronómicos fueron construidos a sus dioses, pero lamentablemente estas construcciones fueron completamente demolidas en el primer siglo del periodo colonial. La ciudad más sagrada en el primer siglo del periodo colonial fue destruido a casi un 85%, quedándose en pie menos del 15, un poco más del 15% dentro de la ciudad del Cusco, que esto pertenecería a algunos cimientos incas que se encuentran en las partes inferiores de las viviendas. Casi el 100% de esta ciudad o la ciudad más hermosa fue completamente devastada. La misma suerte corrieron diferentes templos, palacios, lugares astronómicos, lugares que tenían que ver con la religión inca en todo el territorio peruano. En todo el territorio peruano, cada templo conocido era derribado, cada lugar astronómico conocido era destruido, cada palacio conocido que tenía relación con la religión inca también era demolido. Es una pena hablar de esto, ya que grandes maravillas que los incas llegaron a construir, especialmente durante el siglo XV inicios del siglo XVI, fueron completamente devastados. Pero hubo una ciudad que sobrevivió a toda esta gama de destrucciones, la ciudadela de Machu Picchu. Los incas se encargaron de mantener el secreto y esconder o destruir cada una de las vías de comunicación, los caminos incas que conectaban con Machu Picchu, se encargaron de destruirlos, y Machu Picchu no se dio a conocer a los españoles, pero hubieron muchas expediciones que lo buscaban, docenas y docenas de expediciones, que todos ellos con la fiebre del oro y la plata andaban buscando esta ciudad inca. Una de las más famosas expediciones realizadas por los españoles fue hecha en el año de 1539. Nos cuentan las crónicas que fue una de las expediciones más financiadas, más ricas, etcétera, etcétera.
Se llevaron consigo más de 2.000 llamas y alpacas porque necesitaban comida, casi 400 cerdos, se necesitaba carne para dar de alimentar a toda esta gente que participaba en la expedición, toneladas y toneladas de papas, maíz, algunos frijoles, etcétera, etcétera. Este grupo de expedición realizada en 1539 se ahondaron a la selva peruana. ¿El por qué? Porque ya se escuchaba hablar de una ciudad supuestamente llena de oro y plata que se encontraba enclavada en la selva peruana. Pero después de algunos meses de búsqueda, sin éxito alguno, decidieron retornar a la ciudad del Cusco. Pero no la misma cantidad de personas, menos de 2.000 personas. Casi 3.000 personas perecieron en esta expedición, con el único propósito de encontrar esta ciudad inca que fue conocida y llamada a principios del periodo colonial con el nombre de El Paititi, Vilcabamba o El Dorado. Esta leyenda El Dorado, que nació en Colombia, no nació en Perú, pero llegó al Perú y se tornó tan famosa. ¿Por qué habían retornado menos de 2.000 personas? Porque el resto habían muerto por la picadura de animales venenosos e insectos venenosos encontrados en la selva peruana. Otros con enfermedades que no eran conocidos todavía por ellos y murieron, pero gran parte de ellos murieron por hambruna. No alcanzó la comida para todos ellos, y las crónicas son increíbles y nos mencionan que existió el canibalismo entre toda esta expedición, que su propósito fue ubicar la ciudad perdida de los incas. Y al retornar a la ciudad del Cusco se dieron cuenta que probablemente esa existencia, esa ciudad inca, era tan solamente una leyenda. Pero Machu Picchu no se descubrió en esta expedición. Se cree que esa ciudad que se buscaba era Machu Picchu, porque ya cuando fue descubierta a principios del siglo XX Machu Picchu, se han encontrado muchos vestigios que cada uno de los caminos que conectaban con esta ciudad inca fueron completamente destruidos. Estamos muy seguros que cientos de españoles, cientos de expedicionarios pasaron a pocos metros de Machu Picchu, pero tomaron los caminos que se encuentran en la orilla del río. De la orilla del río, observar Machu Picchu no se puede observar. Hay más de 400 metros de desnivel. Se puede observar, pero no parece ser una ciudad inca. Parece ser un bloque que pertenece a la montaña, un bloque lítico que pertenece a la montaña. Es muy probable que desde su ciudad los incas observaban a los españoles, pero ya cuando se tornaba más y más peligroso, los incas decidieron abandonarlo. Esta ciudad fue abandonada aproximadamente de entre 1540 a 1545. Nadie sabe exactamente dónde fue a parar la gente de Machu Picchu, pero esta ciudad, bien es cierta, que fue completamente cubierta por la selva peruana. Y en 1903 casualmente fue descubierta Machu Picchu por dos familias cusqueñas que andaban buscando tierras de agricultura. Trabajaban en ahí, y años más tarde, en 1911, el norteamericano Hiram Bingham hace el descubrimiento científico de Machu Picchu, dándolo a conocer a todo el mundo sobre su existencia y haciendo diversas excavaciones arqueológicas. Y se encontraron muchos objetos hermosos, y actualmente se encuentran todos estos objetos en el Museo de la Universidad de Yale de los Estados Unidos. Y gracias a todos los estudios realizados en Machu Picchu, especialmente los osteológicos de los esqueletos humanos que fueron encontrados y las momias, más del 80% de la población de Machu Picchu fue momificada. Esto ya nos confirma que Machu Picchu estaba siendo habitado por gente de la alta sociedad inca, porque solamente la alta sociedad podía momificarse, razón por la cual probablemente decidieron esconder el secreto de Machu Picchu. Fuimos afortunados con Machu Picchu, porque si Machu Picchu hubiese sido descubierto por los españoles, estamos muy seguros que esta ciudad hubiese sido completamente destruida, al igual que las otras ciudades, y probablemente se podría encontrar en Machu Picchu algunas iglesias católicas, como se encuentran en la ciudad de Cusco. Es muy especial esta ciudad para muchos peruanos, para todos los cusqueños y para muchos turistas que lo van a conocer o ya lo conocieron. So, let me explain you something interesting about Cusco City. Cusco City is located at 3,360 meters of altitude. It's inhabited by more than 320,000 inhabitants. It's considered the most touristical city in Peru. And
In the valley where is located Cusco City was born the Incan civilization as well, approximately in the beginning of the 13th centuries. The Incan civilization was for almost 3 centuries, since the beginning of the 13th centuries until 1532. In 1532 we arrived here the Spaniards, and then we got the colonial period since 1532 until 1821, and now we are living another period. But when was visited for first time Cusco City by the Spaniards was in 1533. In 1533 they started to make so many chronicles. Do you know the chronicles? They were made so many chronicles. In the first century of the colonial period was destroyed more than 85% of Cusco City. The same happened with all of the Inca temples, palaces, and astronomical places that were built in all the Inca's territory. But nobody knows exactly why Machu Picchu was hidden by the Incans, because the Spaniards, they didn't know Machu Picchu. But the Spaniards, they knew a little bit about this Inca city, because the chronicles are talking about that probably was located one really rich Inca city in the Cuscayan jungle. But there were so many Spanish expeditions that were looking for this Inca city since 1536. But the most famous expedition that was made by the Spaniards was made in 1539. Almost 5,000 people looking for this Inca city. After a couple of months, they decided to go back to Cusco City. But they didn't discover this Inca city that was called in the beginning of the colonial period with the name of El Paititi. Vilcabamba and some of them were calling to this Inca city El Dorado. Maybe you know a little bit of El Dorado. That is a legend that was born not here in Peru, in Colombia. But why the most famous expedition of Incans? Probably our last Inca king, who was called Manco Inca, he ordered to destroy all of the Inca trails that were connecting with Machu Picchu. That was the reason why the Spaniards, they couldn't discover Machu Picchu. But we are sure exactly that there were hundreds of Spaniards that they were walking close to Machu Picchu, just few meters farther than Machu Picchu. But they were using the trails that are located close to the border of the river. If you are there, try to see Machu Picchu from the border of the river. It's not possible to see. Looks to be one piece of rock, doesn't look a city. Maybe the Spaniards, they were seeing just a piece of rock, but they couldn't believe that in there was possible to find one Inca city. But maybe for the last inhabitants of Machu Picchu was so dangerous to live in there. That is the reason why Machu Picchu, according to the population, aquí en el hermoso valle interandino, y en el piso de valle tenemos un hermoso centro poblado muy pequeño. Las actividades económicas más importantes de ese centro poblado, la agricultura y el turismo. La agricultura, porque ellos siembran todas estas tierras. Es muy obvio observar que tenemos docenas y docenas de campos de cultivos alrededor. Porque el turismo, porque los habitantes de este centro poblado son diestros artesanos, suelen hacen diferentes productos artesanales, tejidos en diferentes fibras y lanas, pinturas, esculturas, trabajos en piedra, madera, trabajan inclusive la plata en este lugar, y ese será nuestra primera parada de nuestro tour. En ahí van a tener todos ustedes un tiempo libre solamente de compras. So you have seen already, you can see from here that is a special valley that is called Corral, and in the bottom of the valley there is one small town that has the same name. That means, Corral means a wild grass or wild plant. The main economical activities of this town is the agriculture. Look at this, surrounded by so many agricultural fields, and the tourism as well. Why the tourism? Because the inhabitants of that town are doing so many beautiful things like blankets, sweaters, paintings, sculptures. They are working the silver, something like this. Our first stop is gonna be in the biggest market of that town. You will see already a small market when we are going to get into that town, but our stop is gonna be in the biggest ones, where you will find more than 120 families that are going to offer you so many beautiful things. I think it's gonna be a really nice free time for you. Amigos, ya estamos casi a ingresar a este pequeño centro poblado.
Bruce, hi. How are you, Bruce? Señorita, amigo, las chompas, chales. Sí, sí. Esas son las chompas amigo. Papi, se van. Despacio nomás, por favor. Para siete, para todo, para oro, para todo, para siete, para todo, ¿no? Señorita, pasa amiga, bolsas amiga, bolsas. Ese señor no lo va a llevar nada a los trabajos para un presente para la familia. Bien, saca. El lente. Voy a poner mi casaca, ¿eh? Este es el mercado de Carao. Turístico. Productos artesanales de todo tipo. Estamos buscando cuando ya Bruce, y aquí están. Hi Bruce. Papi, allá se mojó bastante. Good. Papi, Good. Good. papi, ya podemos ir. Alright. Vamos a dormir. ¿Te gusta? Sí, Te hace un poquito mal, ¿no? sí. Ya vamos. Todo esto es Por favor. producto Incai, ¿ok? Sí, por favor, papi. Las fuertes lluvias hicieron, hizo que este pequeño riachuelo llegue a tener hasta casi 4 veces su tamaño. Solo observen las viviendas que se han destruido, amigos. Estoy muy seguro que muchos de ustedes escucharon que Machu Picchu se cerró por casi 3 meses. Estos fenómenos naturales nunca antes visto en la ciudad del Cusco, al menos no se tienen registros de tan fuertes lluvias que se dio en la ciudad del Cusco, que ocasionó la destrucción de diferentes viviendas. La vía de tren, la ferrovía fue parcialmente destruida, por eso que los turistas no podían visitar Machu Picchu. Amigos, incluso el centro poblado de Pisa, que se encuentra a pocos minutos más abajo en el piso de valle, gran parte de las viviendas fueron parcialmente destruidas y se declaró en estado de emergencia. Es por eso que gran parte de los productores se pasaron a la parte alta de la zona de Pisa. Del mercadito que ustedes observan es casi la mitad de los productores que normalmente expendían sus productos en la parte o en el centro poblado de Pisa. Ahora lo están haciendo ya con un material noble, el cemento y el acero, para evitar en futuras fechas destrucciones como se dio en los meses de enero en la ciudad del Cusco. Solo observen al lado izquierdo y van a ver que gran parte de la vía carrozable colapsó completamente. Utilizaremos una vía muy estrechita porque el lado izquierdo de la vía que estamos descendiendo fue llevada por ese pequeño riachuelo. Muchas víctimas humanas se contaron en estos desastres naturales. Los científicos ya confirman que esto es el cambio climático producido por el calentamiento global. Es muy evidente saber que los polos se están desglaciando velozmente, los grandes glaciales se están derritiendo y tenemos más y más agua en los océanos que provocan las fuertes evaporaciones que ocasionan las fuertes precipitaciones pluviales alrededor del mundo. Este desastre natural no solamente
solamente se vio acá en la zona andina del Perú. Y simultáneamente teníamos torrenciales lluvias en las zonas o en los países de Brasil, en ciertas zonas de Brasil, Argentina, Francia, Italia. Hace pocas semanas atrás ustedes escucharon que cientos de familias en China perdieron absolutamente todo para tener zonas completamente fértiles durante el periodo de lluvias. Es increíble creer que hasta el día de hoy la gente local que sigue trabajando en este valle sigue utilizando estos canales de irrigación de agua para mantenerlo completamente fértil toda esta zona, utilizando las aguas del río ahora llamado Vilcanota. El río Vilcanota, que ustedes observan desde este punto, es conocido con el nombre del Urubamba, pero ¿a partir de dónde? A partir del lugar donde tendremos nuestro almuerzo. Este río nace entre la frontera de Cusco y Puno, a más de los 4.000 metros sobre el nivel del mar, teniendo un recorrido de más de 760 kilómetros, y este río llega a conectar con diferentes ríos muy importantes en Perú, pero uno de ellos es el Amazonas, considerado entre los más caudalosos y grandes del mundo. Desembocando